Bien, en el capítulo anterior ya estuvimos hablando de todos estos inversores y hoy hablaremos un poquito más en profundidad de Juan Ortigosa. Juan Ortigosa, él se especializa en recoger la reactiva. Juan Ortigosa piensa que una bobina de buena calidad tiene mucha inductancia y poca resistencia. Inductancia es la capacidad que tienen las bobinas de almacenar un campo magnético a su alrededor, y si tienes poca resistencia, lo que sucede es que si esa bobina genera un campo magnético a su alrededor muy grande y tiene poca resistencia, si tiene un buen factor Q, significaría que yo le meto un vatio y si la bobina fuese ideal, cuando colapsase el campo magnético, yo recuperaría un vatio. Fijaros, si estos son los cables, yo le aplico un positivo por aquí y un negativo por aquí y cargo la bobina. La bobina genera en el volumen un campo magnético y cuando desconecto, colapsa. Y entonces se invierte la polaridad y me viene un negativo por aquí y un positivo por aquí. Pero recupero la misma potencia. Si la bobina fuese de superconductor, que sería ideal, y el cable también, esto podría ser verdad, ¿eh? Ojo. Entonces él lo que nos dice es no solo eso. Y Bacardí recordar que habla también de superconductores. No solo nos dice eso, sino que además, si tienes aquí un imán con su norte y su sur, y suponiendo que cuando conectas la bobina esto genere un norte, nos dice que se puede producir empuje mientras se va cargando la bobina, que no se pierde la energía, que genera un empuje, luego este imán va a salir lanzado, igual que decía Edwin Gray, y que la bobina se ha quedado cargada. Y si tiene baja resistencia y es una bobina de las que acumulan campo magnético a su alrededor y que cuando colapsa recoges una buena cantidad, que recuperas la energía, no toda. Él habla de porcentajes sobre el 70%. Entonces, fijaros, él aplica este tipo de onda. Se genera él su propia onda de corriente alterna, en la que primero tiene un semiciclo positivo y luego un semiciclo negativo. Y como él aplica unos voltajes, estos son inventados por mí, realmente yo no sé los que aplica. Cuando desconecta cada voltaje, colapsa parte de la corriente que hay circulando en la bobina, porque si no tiene ese voltaje, lo lógico es que caiga. Entonces, al caer es lo que llamamos reactiva. Y esa energía que cae, él la recoge y la almacena y la aplica en el siguiente semiciclo en la cresta. Fijaros, aplica un voltaje, otro y otro. Muy bien. Aplica uno, dos y el tercero. Pero lo que ha recogido aquí lo aplica en la cresta. ¿Qué pasa? Que esta parte es más grande que esta. Empezó con esta. Consumió energía de la red, ¿vale? O de las baterías. Generó esta onda, pero lo que recupera lo aplica en la siguiente. De aquí va a recuperar más. Va a recuperar más porque ha añadido lo que le sobró. ¿Qué pasa? Que entonces eso que ha recogido aquí lo va a aplicar en la siguiente. Y él así consigue una cosa que se llama resonancia inversa y que dice que permite a cualquier frecuencia transmitir la energía por el aire. Son unas cosas alucinantes, o sea, Juan Ortigosa yo creo que lo explica bastante bien en las patentes que hay disponibles y está a años luz de mucha gente. La verdad, si tenéis oportunidad de leer patentes de Juan Ortigosa, leedlas porque son increíbles. Entonces él tiene una fórmula que nos explica. Y es que la fórmula de voltios por amperios por el coseno de phi dice que eso es una patata, que eso no vale para nada, que eso está basado en el modelo matemático y que el modelo matemático no dice más que tonterías. Tonterías tan grandes como que el motor ideal, un motor, lo que os he explicado, si tenemos un inductor, el inductor le aplicamos energía y genera un campo magnético. Y cuando
si es una corriente alterna, cuando vas bajando el voltaje, va colapsando. Eso es lo que llamamos reactiva. ¿Qué pasa? Que si las bobinas fuesen muy buenas, generarían una reactiva del 100%, o sea, la misma cantidad de energía que meto es la misma cantidad de energía que esa bobina me devuelve. Imaginaos que son de superconductores. ¿Qué pasa? Que si me devuelve lo mismo que he metido, ¿cuánto ha consumido el motor? 0. Y si el motor no consume, según el modelo matemático, cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0, ha producido 0 trabajo. Y él dice, ¿pero estamos locos o qué? El inductor nos hace de carga y nos hace de receptor y nos hace de generador, pero sí que produce el trabajo. El motor ideal sería el que produce la máxima cantidad de trabajo y nos devuelve la energía que le hemos metido. Entonces, él piensa así y piensa que el modelo matemático que nos está diciendo que el motor ideal sería el único que no produciría trabajo, porque como te produce, o sea, lo mismo que le metes te lo devuelve, pues es que no lo ha aprovechado. Y si no lo ha aprovechado, es que el motor no ha producido trabajo. Ahí hay donde él entra en conflicto. Entonces, en la fórmula que él considera verdadera sería que potencia es igual a voltios por amperios por Q, la calidad de la bobina. Y Q es igual a la inductancia de la bobina partido resistencia. Es decir, que Q es directamente proporcional. Cuanto menor sea la resistencia, más alto va a ser Q. Y cuanto más alto sea Q, más nos va a devolver esa bobina, porque tiene más inductancia y no tiene... Imaginaos una bobina que tuviese de resistencia 0. No es imposible. Sabemos que existen superconductores y ofrecen una resistencia 0. Faltaría conseguir darles una forma senoidal, poder darles muchas espiras y alimentarlos. Si se alimentase por 0, comprendéis, sería el 100% de la inductancia. O sea, lo que le meto me lo devuelve. Y lo que os he dicho en el dibujo de antes, si tengo un electroimán que lo que le meto me lo devuelve y ha producido empuje a un imán que haya externo, porque estaban en repulsión, estoy obteniendo un trabajo sin consumir. Pues eso es lo interesante de Juan Ortigosa. Pero no me quiero ir sin hablar en este vídeo de nuestro amigo Felipe Peña. Porque Felipe Peña es un hombre muy sencillo, muy llano, muy inteligente y ha desarrollado el MEV, motor elevador de voltaje. Fijaros, un motor eléctrico, vamos a ver, voy a dibujar las bobinas para que lo veáis, ¿vale? Vamos a imaginar que, perdonad el dibujador porque soy bastante malo dibujando. Bien, cada grupo de espiras va a parar a unas delgas. Las delgas son en los motores, sabéis que, a ver, el motor lleva una cosita así, con unas piezas, y ahí entra el carbón por un lado y entra el carbón por otro, y eso va a grupos de espiras, ¿vale? Y van de ahí, bueno, yo no sé ahora cómo están exactamente bobinadas, ¿vale? Pero van bobinándose y van en contacto con las delgas y cerrándose el circuito. Así se consigue generar campos magnéticos y cuando giras se sigue alimentando otra que genera campo magnético y siempre estás generando el campo magnético en el mismo sitio. Y si lo haces bien, de forma que si esto es un imán y aquí tiene el norte, el centro, tú consigues que tu rotor genere un norte un poquito hacia arriba, se genera repulsión. Como este no se puede mover y este sí, pues este gira. Y cuando gira, conectas en otra delga que hace que siga estando ahí, sigue estando siempre en repulsión. Aquí se repelen y siempre se produce
un giro, hay un vector que empuja en una dirección y se produce el giro del rotor. ¿Qué pasa? Que Felipe, normalmente, a ver, se conecta una escobilla aquí y otra escobilla aquí y se genera, vamos a decir, que medio es sur y medio es norte, y aquí tienes tus imanes, ¿vale?, de un motor, y este sería norte. A ver, lo he dibujado mal, pero vamos a pensar que este está aquí el campo y este lo generara ahí, ¿vale? Y ahí saliera así un poquito desviado. A ver, vamos a corregirlo, vamos a corregirlo. Ahora sí. Bien, eso es un motor normal. Entonces, las escobillas vamos a suponer que están aquí y ya desvían la corriente donde la tengan que desviar para que se generen estos campos en esta posición. Lo importante es la posición. Muy bien. Pero fijaros, aquí lo que tenemos es un campo magnético norte muy disperso. Muy disperso. ¿Qué pasa? Que al señor Felipe Peña se le ocurrió la fantástica idea de esta escobilla hacerla móvil, que la pudiera mover. Claro, si tú lo tienes aquí, estás haciendo pasar la corriente por todas estas espiras y entonces tienes una cosa que se llama impedancia, que al esa bobina tener mucha inductancia te hace que pase poca corriente. Además, tienes el campo muy disperso. ¿De qué te vale a ti tener flujo magnético aquí y aquí si el imán está aquí? La fuerza está en el centro del imán. Entonces estás desperdiciando parte del flujo. Total, que el hombre lo que hizo es una escobilla que sea móvil y la mueve y la arrima aquí. ¿Qué pasa? Que así el motor consigue más torque. O sea, se acelera. Al tú haber concentrado, no es lo mismo tener el campo magnético. Imagínate que esta escobilla también la pones aquí, incluso aún más, aquí. Estaría generando el campo en este trocito de aquí. El centro es justo ahí y se está produciendo un torque mucho más fuerte porque has concentrado el campo magnético frente al imán, no lo tienes disperso. Eso sería la parte norte. La parte sur, fíjate, te habría quedado este trozo como norte y todo ese trozo sería como sur, que prácticamente no te produciría torque porque está el campo muy disperso. Bien, si tú haces esto en un motor, notas que cuando empiezas a mover la escobilla desde donde estaba hasta estas posiciones, el rotor se acelera una barbaridad. Empieza a pasar más corriente porque como hay menos espiras, hay menos fuerza contraelectromotriz. O sea, la corriente no tiene impedimento y puedes concentrarlo ahí. Y obtienes, aparte él, ha puesto una tercera escobilla y aplica una onda cuadrada. Eso es lo que he entendido yo. Y de alguna manera lo que hace es, en un instante está produciendo torque de una manera muy eficiente porque con poco voltaje mete mucha corriente en un grupo muy pequeño de espiras, muy enfrentado al imán, produce un gran torque, ¿vale? Pero cuando desconectan, o bien porque colapse esa energía, y la que pueda haber por aquí, que será poca, porque es como lo de Clemente Figuera. Esto tiene mucha similitud con lo de Clemente Figuera, porque ha generado aquí una bobina muy grande y aquí una bobina muy pequeña. Hilario, fíjate, si esto pudieses con las escobillas hacer así, estarías generando un campo variable como quieres hacer con lo de Clemente, con una inductancia variable. Dejo ahí la puntilla. Bien, pues genera un campo aquí muy intenso y luego cuando desconecta, bien sea porque gira estas bobinas dentro del campo magnético o bien sea porque colapse la energía que hay almacenada en las bobinas del rotor, él recoge entre esta escobilla y una de esas, creo que es esta, recoge una diferencia de potencial o un voltaje muy superior a
lo que está metiendo aquí. Y encima desperdicia el torque, dice, el torque lo desperdicio. Yo creo, Felipe, creo que eres un poquito pillín. Vamos a ver, si este bobinado estaba preparado para una corriente y tú acercas las escobillas, lógicamente, por estas espiras te está pasando mucha más corriente de la que... A ver, lo permite el motor porque no se te quema, pero si tú aprovechases el torque y frenases el rotor, claro, pasaría todavía más corriente, porque tú sabes que si frenas el rotor pasa más corriente, y si pasase más corriente, si ese motor no ha sido diseñado para eso, ahora tengo entendido que tú ya estás diseñando tus propios motores, pero si los motores que usabas de cinta de correr, si ese trozo, si ese bobinado no está preparado para mayor corriente, si hubieses aprovechado el torque, al frenarlo, sabes que consume más corriente y probablemente, no lo sé, probablemente se hubiese quemado. Pero tienes razón en que se está produciendo un torque y no lo estamos aprovechando. Lo de los bobinados se puede arreglar y ese torque existe. Entonces, ahí todo mi respeto. ¿Vale? Pues nos dice eso, o sea, como le da pulsos, vamos a decir PWM, produce un torque muy eficiente porque ha conseguido bajar el voltaje y aumenta las revoluciones. Pensad lo siguiente, si le bajo los voltios y le aumento los amperios, el consumo es el mismo que si le bajo los amperios porque incremento el voltaje y lo hago por más espiras. Entonces, si la potencia es la misma, las revoluciones deberían de ser las mismas. Pero es que Felipe consigue que el motor se revolucione más. Ha variado el voltaje, que lo ha podido reducir. Ha incrementado la corriente, que pasa más corriente. Pero consigue, en vez de las mismas revoluciones, a ver, si tengo un voltaje y una corriente y consigo 1000 RPM, a ver, si bajo voltios y subo amperios, estoy aplicando la misma potencia, consigo las mismas RPM. Pues él aumenta las RPM. Ahí hay una ganancia. Eso es lo que hay que valorar. Entonces es muy interesante. Y este motor permite multitud de ideas. Felipe, te voy a intentar dar una idea que no lo sé si será de utilidad o no, pero mira, no sé si estarás viendo este vídeo. Si alguien lo conoce y quiere decirle que lo vea, se lo agradeceré. Bien, mirad, el rotor, a ver, tú tienes ahí tu rotor con sus bobinados, ¿vale? Todos los bobinados, muy bien, queda una cosa así, cuando ya lo tenéis, el rotor queda una cosa así, con su anillo rozante, vale. Si al cargar esas bobinas, al colapsar, estás recogiendo energía en algunas, puede ser que se generen ahí dentro campos magnéticos enfrentados, igual que sucede en un transformador, que tienes aquí una bobina y aquí otra, y cuando recoges, si esta está creciendo la corriente, y en tu motor normalmente siempre está creciendo, cuando desconectas, colapsa. Se generan unos flujos que chocan. Muy bien. ¿Puede ser que parte de flujo, cuando estás recogiendo energía, esté saliendo por ahí y se esté perdiendo? ¿Puede ser que si pusieses aquí un anillo, un donut, y aquí otro donut, la energía que va a salir desviada a 90 grados, la recomprimas y la obligues a tener que salir por donde tú quieres y aumentes la cantidad de energía que aprovechas? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Tu trabajo me parece muy interesante. Sinceramente tengo que decirte que todavía no he podido ver un vídeo claro en el que esté todo conectado y se vean los voltios que entran, los amperios que entran, los voltios que salen y los amperios que salen de una manera clara. Otra cosa que se me olvida, muy importante del motor de Felipe Peña, es que dice que la mayoría de motores van para atrás
mientras que el de él va para adelante. Y eso es muy interesante. A lo que se refiere es que la mayoría de motores, por no decir todos, trabajan en repulsión. Se repelen. Pero el de él trabaja en atracción. ¿Qué pasa? Que si tú tienes aquí un norte de un estator y aquí el sur, ¿vale? Bueno, los imanes ya sabéis que tienen su parte norte, ¿vale? Y tú aquí tienes tu rotor, ¿vale? Tu rotor, es que no lo he dibujado bien. Bueno, vamos a hacerlo así. No es lo mismo que tú generes, vamos a imaginar que están aquí los puntos, ¿vale? Si yo genero aquí un norte y aquí un sur, lógicamente, esto va a girar en este sentido porque se va a repeler de ese punto a este. Uy, parece una N esto, perdonadme. Se va a repeler. Pero si tú... Bueno, perdón. Vamos a dejarlo así. Él lo que propone es cambiar los polos de sitio. Este que era un norte lo convierte en un sur. Y este que era un sur lo convierte en un norte. La mayoría pensaréis, va, no ha hecho nada. No, 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 no. Esto es más importante de lo que parece, porque fijaros. Ahora lo que tenemos es, sabéis que los motores llevan una armadura por fuera. Fijaros, cuando esto era en repulsión, se generaba aquí unas líneas de fuerza en repulsión. Pero al ser en atracción, como ahora, esas líneas de fuerza no son así. Lo que sucede es todo lo contrario. Las líneas se cierran. Las líneas se cierran. ¿Y qué es lo que está logrando? Que en la armadura tengamos un flujo variable. Sumatorio. Sumamos la potencia del rotor a la de los imanes. Se juntan y se consigue que en la armadura haya una potencia superior circulando por la armadura. Con lo que se podría poner aquí una bobina y recoger energía. No sé si sería alterna. Puede que fuera pulsatoria. No lo sé. Habría que probarlo. Pero fijaros si es interesante. No es lo mismo que las energías se repelan aquí, que si quieres aprovecharlas porque fuesen norte-norte, olvidémonos de esta parte. Si son norte-norte, se repelen. Los campos van a salir así y a ver cómo los aprovechas. No lo sé cómo los podrías aprovechar. Pero si esto es sur y esto es norte, el flujo se cierra. Se conduce por todo el marco. Y si se conduce por todo el marco, podrías aprovechar un flujo variable en el estator. Felipe, mi enhorabuena. Pienso que tu motor, hasta que no vea una cosa que lo pongas y se vea voltios y amperios de entrada, bien explicado, bien de la fuente y de salida, que a lo mejor no puedes, y te comprendo también, porque no lo sé si lo has patentado o no lo has patentado, si la patente te has guardado secreto, si tienes miedo de explicarlo todo porque alguien puede. Hay mil circunstancias y tienes todo mi respeto. La verdad que a mí el invento me parece fantástico y las posibilidades infinitas. Mi enhorabuena. Bueno, pues nada, voy a dar por finalizado el vídeo, que creo que me ha alargado lo que no está escrito. Espero veros pronto en mi canal. Venga, gracias. Un abrazo a todos.